Vamos a empezar nuestro estudio pensando o meditando en las preguntas que Dios le hizo a nuestros padres, Adán y Eva. Se decía antes de iniciar el estudio de que todos somos iguales ante Dios, de que no hay realmente diferencia en razas. Podemos ver las diferencias en el color de los ojos o el cabello, quizás en las pieles, pero realmente todos procedemos de Adán y Eva. Y fue la torre de Babel, o durante el tiempo de la torre de Babel, donde Dios confundió los idiomas y las gentes se tuvieron que mudar según los idiomas que cada quien hablaba. Y así es como salieron las distintas razas, pero todos tenemos el origen de Adán y Eva. Y ahí en Génesis capítulo 3 vamos a ver las preguntas que Dios le hizo a nuestros primeros padres que invitaron a la reflexión. La manera que a mí me gusta presentar estudios, especialmente en predicar, es utilizando el método socrático, donde se presentan preguntas para que los que están escuchando vayan meditando en la pregunta y en la respuesta que la Biblia nos está encaminando para llegar a la respuesta acertada, no a la respuesta que uno inventa, pero a la respuesta que Dios quiere o a la razón que Dios quiere que lleguemos. Y esto es exactamente lo que Dios hace con Adán y Eva. Dios ya sabía las respuestas a todas las preguntas que él le hizo a esta pareja, pero se las hace para hacer que Adán y Eva lleguen a recapacitar y entender y hacer aplicaciones en el error que ellos hicieron. Y luego nosotros podemos hacer lo mismo. Ver las preguntas, hacer las preguntas a nuestras propias vidas y hacer aplicación. Podemos aprender mucho, pero mucho de la historia de Adán y Eva en estos primeros 3 capítulos de Génesis. Adán y Eva fueron nuestros primeros padres. Este es nuestro comienzo, nuestro inicio. Además, la palabra Génesis significa inicios o principios. Así es como nosotros hemos llegado en este mundo. Podemos leer en Génesis para aprender de dónde venimos, de cómo se llegó a crear este mundo, esta tierra, los mares, las aves y las bestias que están dentro de las aguas y las bestias que están fuera de las aguas. Donde vino la luna y el sol. Podemos aprender de todo ahí leyendo Génesis. También aprendemos de que Adán y Eva se les dio lo más bella parte, lo más bonito de este mundo, pero que pecaron, es decir, que fracasaron, le erraron al marco y ellos ofendieron a Dios, rompieron la relación perfecta que ellos tenían con el Padre Celestial. Y que cuando ellos pecaron, desde ese momento se puso en marcha el plan de redención. Dijo el apóstol Pablo a los Efesios, que en la mente eterna de Dios, desde ese entonces, desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía el plan para la iglesia. Al principio, el hombre estaba en este hermoso paraíso en Génesis y tenía una comunión cercana con Dios. La palabra comunión en hebreo es Hada, J-A-D-A, Hada. Y no significa una relación así como entre amigos o quizás como en este mundo la tienen padres e hijos, pero la palabra Hada significa conocimiento
íntimo entre dos personas o dos entidades. Y eso, si usted se pone a pensar desde el principio con Adán y Eva, y después con Abraham, y después con el pueblo de Israel, hasta el día de hoy con nosotros, Dios siempre ha intentado y ha deseado de tener ese tipo de relación con su creación, con los humanos, con la humanidad. Pero es la humanidad que ha rechazado a Dios. Tanto ha deseado ese tipo de relación que envió a su único hijo para morir en la cruz y restablecer lo que Adán y Eva destruyeron. Entonces, en esta lección queremos discutir solo una pequeña porción de la historia de nuestros primeros padres. Queremos ver las preguntas que Dios le hizo a Adán y Eva y después que pecaron. Dios, siendo infinito en sabiduría, planteó algunas preguntas que invitan a la reflexión. Y la primera pregunta que se hizo se encuentra allí en el versículo 9 de Génesis 3. La pregunta es, ¿dónde estás? Noten conmigo en el versículo 9. Pero el Señor, esto es después de que ellos pecaron en comer del árbol prohibido, pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Noten esta pregunta. ¿De dónde estás? No es que Dios le falló la omnisciencia, es decir, el que lo conoce y lo sabe todo, de ciencia y de omni. No es que él por ese momento hubo un lapso de su conocimiento, pero Dios ya sabía dónde estaba Adán. Él sabía que Adán estaba escondiéndose, sino que él quería que Adán hiciera, no sé, que se mirara internamente a sí mismo. ¿Dónde estás, Adán? La respuesta de Adán, la respuesta veraz de Adán debería haber sido, estoy aquí escondiéndome porque he pecado contra ti, Dios. Esa es la respuesta que Adán hubiera dado a Dios. Estoy aquí escondiéndome porque yo sé que he pecado contra ti. Y eso hubiera sido una respuesta correcta, una respuesta que Dios pues hubiera aceptado. Estoy aquí escondiéndome de ti porque he pecado. Por favor, hagamos nosotros esta pregunta a nuestra situación, con respecto a nuestra situación con Dios, con nuestra relación con Dios. ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted con respecto a su relación con Dios? ¿Es usted un cristiano? Si no, ciertamente necesita obedecer el evangelio y convertirse a un cristiano. Y la palabra cristiano, que está en la misma familia de las palabras, de la palabra santo, uno que es apartado y discípulo del Señor Jesús, uno que ha obedecido el evangelio, necesita usted obedecer el evangelio, de creer en Cristo Jesús y confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Necesita hacer esas cosas. Necesita arrepentirse y bautizarse para el perdón de sus pecados si no lo ha hecho. Para ser un hijo fiel, un cristiano, un discípulo seguidor de Cristo y estar en Cristo Jesús si no lo ha hecho. De nuevo, ¿dónde está? Dice en 2 Timoteo
capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. ¿Es usted ya si, y me refiero, dirijo la pregunta a los que profesamos ser cristianos? ¿Somos cristianos, pero cristianos fieles? ¿Estamos haciendo realmente la voluntad de Dios a diario? No de vez en cuando, pero a diario. Alguien quizá dirá, yo no estoy seguro cuál es mi posición en cuanto a la relación de Dios. Yo no sé si realmente soy cristiano o no, o si soy fiel o no, o si hoy muero, mañana estaré en el cielo. Necesitamos estar seguros de que somos cristianos salvos o no. Noten conmigo ahí en Primera de Juan capítulo 5 y el versículo 13, como aquel apóstol quien el Señor amaba, dice en el versículo 13, estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Señor, del Hijo de Dios, para que sepan que tengan vida eterna. Yo no sé, me he encontrado con muchos cristianos. Dicen que son cristianos, que han obedecido el evangelio, que han hecho todo lo que la Biblia manda para ser cristianos. Y uno le pregunta, oye, ¿estás seguro de tu salvación? Dice, oye, yo no estoy seguro de mi salvación. Aquí dice el apóstol Juan, les he escrito estas cosas para aquellos que crean en el Hijo de Dios, estén seguros de su salvación. Y si usted, mi amado hermano o hermana en Cristo, no está seguro de su salvación, hay un gran problema. Y quizás su obediencia y su conversión al Señor no fue conversión y necesita reexaminar eso. Y por eso cité ahí segunda a Timoteo capítulo 2 versículos 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Y en muchas ocasiones citamos este texto, en mi opinión, fuera de contexto para probar otras cosas. Pero aquí lo que el apóstol Pablo le está enseñando a Timoteo es, necesitas estar seguro de ti mismo y de tu relación con Dios para que no te avergüences. Entiende bien tu lugar en Cristo, tu lugar en Dios, tu relación con Dios. ¿Estás seguro de eso? Y así tú no tendrás por qué avergonzarte. Segunda, epístola de Pedro en el capítulo 1 y versículo 10. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán. Todos debemos entender lo esencial de estar con Dios, temer a Dios y servir a Dios. Entonces, cuando Dios le hizo la pregunta a Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Él le hace la pregunta a Adán, no porque Dios no sabía, pero él quiere que Adán entienda, que Adán haga esa autorreflexión. Mira, ¿en dónde estaba? Con mi relación con Dios, en el paraíso, con una relación perfecta e íntima, otra vez la palabra en hebreo, con esa hada, esa relación hada con Dios. Y hasta dónde he caído, donde ahora me encuentro a escondidas de Dios. Dijo Salomón en Eclesiastés capítulo 12,
después de haber vivido una vida tan tonta, el hombre más sabio del mundo, y haber vivido una vida tan tonta, ya de anciano, dice la conclusión en el versículo 13, cuando todo se ha oído es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Y nos lleva esto a la segunda pregunta que Dios le hizo a Adán en Génesis 3, pero noten en el versículo 11, nada más la primera parte del versículo 11. Dijo Adán: es que me escondí porque estaba desnudo. Y Dios le dice, le pregunta: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Noten en el versículo 10, es que estaba desnudo, y Dios le responde con una pregunta muy pertinente en el versículo 11. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Noten en el versículo, que diré, versículo, capítulo 2 de Génesis, en el versículo 25. Génesis 2 y 25. Dice ahí en el versículo 25, ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Hermanos, amigos, yo creo que algunos han pensado de que Adán y Eva, antes de la caída, eran ellos como una pareja de tontos, un par de ignorantes, que ellos caminaban ahí el paraíso y no se habían dado cuenta que estaban desnudos. No, no era así. Ellos sabían que estaban desnudos, pero no había motivo de por qué buscar cubrirse o taparse. Porque como leímos en Génesis 2:25, no sentían vergüenza. La vergüenza es causada por la desobediencia, la transgresión, o sea, el pecado. Y por eso Dios le hace la pregunta muy pertinente a ellos. Oye, antes no te molestaba andar desnudo, Génesis 2:25, pero ahora, de repente, ¿te molesta andar desnudo? ¿Quién te dijo? ¿Quién fue esa persona que te abrió los ojos para sentir desnudez o vergüenza por tu desnudez? En Hebreos capítulo 5 y versículo 14 nos habla, en el versículo 13 nos habla de aquellos que son inmaduros y beben leche. En el versículo 14 nos exhorta a que crezcamos y lleguemos a la madurez. Pero veamos otra vez la primera parte de esta pregunta: ¿quién fue aquella persona que sembró en tu corazón, en tu mente, esta cizaña, esta maldad? A eso lo está llevando Dios con la pregunta: oye, ¿quién te dijo que estabas desnudo? A menudo hablar con la gente sobre temas religiosos. Por ejemplo, empezamos a platicar con la gente acerca de la salvación, del plan de salvación. Y ellos salen con esta idea de que no, pues uno es salvo por la fe sola. Y uno le pregunta: oye, ¿quién te dijo eso? ¿Quién fue que en tu mente te sembró? Porque la Biblia no lo dice. Entonces, ¿quién fue? La palabra de Dios no lo dice. ¿Quién fue el malvado? Porque Dios no lo dice. ¿Quién fue el endemoniado? Porque el Espíritu Santo no lo dice. ¿Quién fue aquel diabólico? O sea, porque el Señor Jesucristo no lo dice.
¿Quién fue el perverso que ha sembrado en tu mente la idea falsa que uno es salvo por fe sola? Porque esa doctrina diabólica sirve nada más, no para salvar, sino para llevarte al infierno. ¿Saben cómo yo sé eso? Yo no lo diría nada más por decirlo. Lo digo porque el Espíritu Santo me lo ha revelado a mí como se lo ha revelado a todo el mundo. Noten conmigo ahí en Santiago, en el capítulo 2, en el versículo 24. Santiago capítulo 2 y en el versículo 24. Dice la Escritura: ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no por la fe sola. En la Biblia, la única vez que aparece la frase fe sola es cuando Santiago, el apóstol fiel, dice que no salva. Sin embargo, hay gente perversa, diabólica, endemoniada, o diremos como queramos decirle, haciendo la obra de su padre, el diablo, quien es un mentiroso y homicida desde el principio, enseñando que por fe sola uno es salvo. ¿Quién te dijo eso? Es la pregunta que le hizo Dios a Adán. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Porque antes no te molestaba. Yo no te lo dije. ¿Quién te ha dicho que el bautismo no es esencial para la salvación? ¿Cuál falso? ¿Cuál mentiroso? ¿Cuál imprudente? Porque el Espíritu Santo no te ha revelado eso. Nadie de la deidad, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo te ha dicho. Ninguno de los apóstoles te ha enseñado eso. Porque mira, en Marcos 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En Hechos 2, la gente le preguntó al apóstol Pedro: varones y hermanos, ¿qué haremos? Cuando se dieron cuenta que ellos eran culpables de haber asesinado al Hijo del Dios viviente, dijeron: ¿cómo remediamos esto, varones y hermanos? ¿Qué haremos? Y Pedro les dijo: necesitan arrepentirse y bautizarse cada uno de ustedes en el nombre del Señor o en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Oye, si quieren el perdón de los pecados, ¿qué tienen que hacer? Arrepentirse y bautizarse. ¿Quién les ha dicho a ustedes? ¿Quién les dijo que el bautismo no es esencial? Tuvo que ser una persona endemoniada o haciendo la voluntad de sus padres, de su padre el mentiroso y homicida desde un principio, porque no fue Dios. ¿Quién les ha dicho que debo llamarle a ese hombre reverendo? Salmo 111, versículo 9 dice que santo y reverendo es el nombre de Dios, no de ningún humano. ¿Quién les ha dicho de que la Santa Cena del Señor es una vez al año? Porque Dios no lo ha dicho. Es más, Hechos 20, versículo 7, vemos que se hizo el primer día de la semana. ¿Y cuántas veces hay un primer día de la semana? Cada semana. ¿Quién les ha dicho de que no es necesario reunirme cada vez que la iglesia se reúna para adorar a Dios? ¿Quién les dijo que nada más es el domingo para participar de la cena? Hebreo 10, 25 y 26 dice que hay que buscar cómo animar e estimular a mis hermanos a buenas obras. Efesios dice que hay que yo como individuo ayudar a mis hermanos a crecer, porque todo el libro de Efesios es de la unidad. Y ahora yo salgo con esa idea de que nada más una vez por semana me voy a reunir. ¿Quién te dijo eso? Dios no lo dijo. Ya ven, el diablo siempre anda metiendo la pata. Y digo pata porque es como una bestia, un animal. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Oye, Adán, ¿qué te pasa?
La otra pregunta en la segunda parte del versículo 11. Dice Dios, has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras. Vean la segunda parte del versículo 11. Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras. Fíjese, si Adán y Eva comieron de esa fruta que mancha, o sea, que deja la cara o las manos rojas, ¿cómo negarlo, verdad? Pero Dios sabía que sí habían comido de ese árbol, del cual Él les mandó que no comieran. Por eso estaban escondidos y por eso tenían vergüenza y por eso habían buscado allí unas hojas de higuera para taparse el cuerpo. Y no crean que Dios mandó a hacer ropa de cueros porque la higuera no los cubría lo suficiente. No, ese es un argumento falso. Los cueros fueron para mostrar que tenía un animal inocente que dar su vida para cubrir el pecado, pero eso es otro estudio. Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras. Dios sabía que Adán había comido de ese árbol prohibido, de esa fruta, pero quería que viera su pecado. Hacer que la gente vea sus pecados es muy difícil, hermanos. Es más, hacer que yo vea, que yo mismo, hablando de Ed Rangel, que yo vea mis propios errores, mis propios pecados, es difícil, porque hay mucho, pero mucho orgullo y arrogancia para que yo admita mi pecado. Por eso dice la Escritura, cuando uno es sorprendido en pecado, tenga cuidado, el que lo reprenda, tenga cuidado, no sea que también caiga en pecado también. Dios quería que Adán viera, que digiriera, que aceptara, él pecó, yo soy culpable. Y yo no sé si usted ha notado, toda esta conversación de estas preguntas, Dios las ha tenido solamente con Adán. Todavía no ha hablado con Eva. ¿Por qué con Adán? Por ser la cabeza de la casa. La responsabilidad primordial caía sobre Adán. Hacer que uno vea sus propios pecados es a menudo las personas pueden ver los pecados de los demás, porque miren, yo puedo ver los defectos de todos, así de rápido, mire, rápido. Puedo hacer una lista extensiva de todos los errores, faltas, debilidades de todos que están en mi círculo, perdón, de gente conocida. Pero de los míos, es como cuando una gente gorda va a compararse con otra persona, siempre busca una persona más gorda y dice, por lo menos yo no estoy tan gordo como aquel. Pero nunca se compara con un Adonis, con una persona que está bien firme. O una persona calva. Busca a alguien que está más calvo. Hay que examinarnos a nosotros mismos objetivamente. Miren 2 Corintios, capítulo 13, en el versículo 5. Póngase a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. ¿O no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba? Ezequiel 18, versículo 27.
Y cuando el impío se aparta de la maldad que ha cometido y practica el derecho y la justicia, salvará su vida. Porque él mismo, noten, consideró y se apartó de todas las transgresiones que él había cometido. Ciertamente vivirá y no morirá. Necesitamos nosotros ser conscientes. Yo he pecado. Yo he hecho lo incorrecto. Y por eso Dios le hace la pregunta a Adán, oye Adán, ¿qué hiciste? ¿Qué has hecho? ¿Tú has comido de ese árbol? Por eso dice otra vez Juan, el apóstol, si tú te atreves en decir que no has pecado, te estás engañando y eres un mentiroso. Pero si tú llegas al punto donde puedes confesar tus pecados, Cristo es fiel y justo para perdonarte los pecados y para limpiarte de toda la maldad. Pero si te atreves a decir que no has pecado, está diciendo que Jesús es mentiroso y la palabra de Jesús no está en ti. Mira, mis hijitos, yo les escribo estas cosas con el fin de que no pequen. Yo sé que van a pecar y por eso tenemos un abogado para con el Padre, y ese es Jesucristo, el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Pero miren, con todas las preguntas que Dios le ha hecho a Adán, ¿cuál fue la reacción de Adán? Mira, Dios, yo estaba muy bien solo y con los animales, pero fuiste tú, Dios, el que se metió en mi vida y dijiste, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces le voy a dar una compañera y aún tú mismo dijiste que iba a ser idónea. Y esta mujer que tú me diste, es lo que dice en el versículo 12, Génesis 3:12, esta mujer que tú me diste, me dio del árbol y pues, ¿qué podía hacer? Comí. Hago una pausa ahí, hermanos, porque quiero que meditemos muy, pero muy bien o muy cuidadosamente en lo que Adán hizo con esa respuesta que le dio a Dios. Hace años, una pareja joven intentaban de tener un hijo y no se podía embarazar la hermanita. Y para ella y para su esposo era algo muy doloroso. Habían intentado la manera natural, con conciencia, con medicamentos, tratamientos, fueron a buscar para adoptar, no fueron aprobados. Fue algo muy doloroso. Cada domingo, cada miércoles, cada vez que había estudio en casas privadas, siempre era la misma petición: hermanos, por favor, oren por nosotros para que Dios nos bendiga con un niño. Pasaron como 4 o 5 años así y por fin los hermanitos fueron bendecidos con un niño sano, nació bien, felices. Y de repente la pareja dejó de asistir a las reuniones, dejaron de adorar. Y fui a visitarlos y les dije, hermanos, ¿qué pasa? ¿Por qué no se reúnen? Y la respuesta de ellos fue esta: miren, hermano, nosotros queremos seguir reuniéndonos, pero lo que pasa es que este niño llora mucho y es muy inquieto durante la reunión.
Y no podemos estar ahí en la reunión sin que el niño esté llore y llore. Molesta mucho. Le dije, ya entiendo, ya entiendo. Entonces, miren, hermanos, vamos a hacer esto. ¿Por qué no le oramos a Dios para que Dios le quite el estorbo y ya puedan adorarle a Dios? Digo, ¿cómo? Sí, sí, para que Dios, porque siempre oramos, ¿no? De que Dios nos retire, nos quite cualquier estorbo que está en nuestro camino que no nos permita adorarle. Entonces, ¿por qué no oramos para que Dios les mate el niño, se los quite? Así es como se los dio, porque era una bendición, ¿verdad? No, hermano, ¿qué le pasa? Pues, hermana, es que ustedes están diciendo que esta bendición que Dios les dio ahora es la culpa de por qué no pueden adorar a Dios. ¿Qué tontería, qué bobada es esa? ¿Acaso le decimos, hermano, yo quisiera, no puedo reunirme ya porque mi trabajo, que es una bendición de Dios, claro, mi trabajo ya no me permite. Es que Dios me dio el trabajo y Dios, ahora tu bendición es un estorbo. Adán le está diciendo a Dios, la mujer que tú me diste, tú, si tú no me la hubieras dado, yo no hubiera pecado. ¿Dónde está la autorresponsabilidad? Es lo que Dios quería que Adán reconociera. Adán, tú eres el jefe de la casa. Tú estás en control de tus acciones, de tu mente, de tu boca, de tu mano, de tu cuerpo. Y ahora tú culpas a Eva. ¿Y qué hizo Eva? Pues Eva hizo lo mismo. Eva hizo lo mismo que su esposo. Adán trató de culpar a Eva por su pecado y Eva culpó a Satanás. ¿Y qué hizo Satanás? La bestia odiada, el homicida desde el principio, se fue riendo. Se fue riendo. Habrá muchos en el juicio que se perderán porque cometieron pecados de los cuales nunca se arrepintieron. Y Adán y Eva, en esta plática que tuvieron con Dios, con las preguntas que Dios le hizo a Adán y luego a Eva, podemos ver de que ellos no habían llegado al momento donde estaban dispuestos a reconocer sus pecados, a reconocer el error que habían cometido y ser ellos o hacerse responsables por sus hechos. Y no solamente habían ellos causado la perdición o la relación, la rotura de su relación con Dios, pero ellos introdujeron el pecado al mundo. Segunda de Corintios 7:10 dice el apóstol Pablo, porque la tristeza es conforme a la voluntad de Dios, que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. La tristeza del mundo produce muerte. Noten en el versículo 13, la última pregunta. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? ¿Qué es esto que has hecho? Esta cuarta y última pregunta fue dirigida a la mujer. Y nuevamente Dios está tratando de que ella considere la seriedad de su pecado. ¿Qué has hecho, Eva? Sin duda le gustaría pensar que solo había comido una pequeña fruta del árbol que era que no era de ninguna consecuencia. O sea, ¿qué hay de malo? Es algo pequeño, es una uvita, un higo, o sea, algo. Ay, Dios, ¿para qué te fijas en esas cosas? Es algo pequeño. Muchas personas tienen la misma actitud hacia sus pecados. No es tan malo. ¿Qué has hecho, Eva? Eva, hiciste lo que Dios te dijo que no hicieras y con eso basta. Con eso basta. Dios había dicho el día de que comieses de este árbol, ciertamente morirás. Y por eso dice la escritura que el diablo es un mentiroso y homicida desde el principio, porque el día cuando esta pareja comió del árbol, murieron. La relación que ellos tenían con Dios
se hizo una separación, y la muerte más peligrosa que el humano puede tener o experienciar es la separación espiritual entre Dios y el hombre. Olvídese de la muerte física. No temas a los que te pueden quitar la vida. Teme el que puede destruir el alma en el infierno. Has perdido tu hogar, Eva, en el jardín del Edén, y todas esas cosas maravillosas que lo acompañan. ¿Qué has hecho? Has traído pecado al mundo y todas sus consecuencias. Hasta los animales van a sufrir, las plantas, la tierra, la hierba, todo va a sufrir por culpa de esta pareja que prestó atención a la serpiente y no atención a la palabra de Dios. Por el orgullo y la avaricia, los deseos de la carne que has hecho, has traído tristeza a las mujeres, y el dolor del parto será multiplicado hasta el día de hoy. ¿Cuántos han usado esta misma expresión que Dios usó? ¿Qué has hecho? Un conductor ebrio, después de tener un accidente que mató a varias personas, y él dice, ¿qué he hecho? Yo sabía que estaba ebrio. ¿Por qué tomé las llaves y el volante? ¿Qué he hecho? Una persona casada, por la infidelidad de su compañero, al ver que ese compañero se va de su vida para no volver jamás, llorará con amargas lágrimas diciendo, ¿qué he hecho? A veces una madre que ha mimado a su hijo o a su hija y no lo ha corregido ni disciplinado, al ya crecer y hacerse una persona madura y ve la corrupción y la rebelión de ese niño ahora adulto, dirá, ¿en dónde erramos? ¿Qué hicimos? Y les diré, si usted cría a su hijo, tendrá la oportunidad de mimar a sus nietos. Pero si mima a sus hijos, tendrá que criar a sus nietos. A veces un joven, después de volverse adicto a sustancias extrañas, a la droga o al alcohol en su cuerpo, dirá, ¿qué he hecho? Y a veces en ocasiones, la respuesta a la pregunta ¿qué he hecho? Es nada. Porque hay cristianos que, entre comillas, han servido al Señor por muchos años, pero no han hecho nada en ese servicio. Se han quedado con los brazos cruzados. No han tomado la parte activa en el reino. No sirven al Señor, no sirven a la iglesia. No tratan activamente de enseñar o influenciar a otros. No han tratado de ser el ejemplo para su familia, para sus colegas, sus compañeros. Noten conmigo en Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4 en el versículo 17. Dice ahí en Santiago 4 y el versículo 17. A aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Muchos se han sentado allí en las sillas del local de la iglesia domingo a domingo y no han hecho nada, no han participado en lecciones, oraciones o cantos. Esta es la historia de la caída de Adán y Eva. Dios hizo algunas preguntas que revelan mucho el corazón de Adán y Eva. Revelan mucho dónde estaba su mente, su corazón. Y que son esas preguntas muy beneficiosas para nosotros. ¿Dónde estás? ¿Dónde está usted con su relación? ¿O dónde está usted en su relación con Dios? Si no es un cristiano, necesita convertirse al Señor.
Y si es un cristiano que no ha sido fiel o que no está sirviendo como debe servir, necesita restaurar esa relación con Dios. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo esas cosas que te han trastornado? ¿Has comido del fruto prohibido? ¿Estás viviendo con un pie en el mundo y un pie en la iglesia? ¿Eres tibio como los de la Odisea? ¿Qué es esto lo que has hecho? ¿Por qué no mejor buscamos arrepentirnos y dedicarnos bien, completamente a la obra del Señor? Y estar, si alguien nos pregunta, ¿estás tú seguro de tu salvación? Estar bien seguros y decir, sí, yo estoy seguro de mi salvación. Apocalipsis 14:13 dice, entonces oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Muchas gracias, hermanos, por la oportunidad de compartir con ustedes la palabra del Señor. Amén.